Para muchos asesinos, el ego está al frente de sus acciones. Aunque la avaricia, el poder, el control y la falta de empatía también pueden desempeñar roles importantes, muchos criminales simplemente quieren presumir de su inteligencia y astucia. Desde espeluznantes mensajes en los baños hasta pistas falsas destinadas a desviar completamente una investigación, en el episodio de hoy cubriremos solo algunas cosas que los perpetradores han hecho mientras cometían sus crímenes, mientras exploramos los casos de 3 asesinos despiadados que dejaron pistas perturbadoras. Pero antes de entrar en el primer caso, me gustaría agradecer al patrocinador de hoy, Rocket Money. Para muchos, las finanzas están ajustadas en esta época del año y cada centavo ayuda. Lo que significa que esas suscripciones adicionales para las que te registraste, una prueba gratuita de las que luego olvidaste cancelar, realmente no van a pasar a 2024. Todos queremos comenzar el nuevo año con nuestras finanzas más saludables, pero algunos de esos servicios de suscripción dificultan la cancelación a propósito y algunos ni siquiera sabes que estás pagando. Recientemente descubrí que he estado pagando por Amazon Prime durante más de un año y nunca lo usé. Rocket Money está aquí para asistir. Rocket Money es una aplicación de finanzas personales que te ayuda a cancelar suscripciones no deseadas, reducir tus facturas y administrar mejor tu dinero. En un solo lugar, puedes crear un presupuesto personalizado, encontrar mejores opciones para tus facturas y aumentar tus ahorros. Nos encanta usar Rocket Money para encontrar y cancelar suscripciones no deseadas. Permiten identificar y cancelar cargos recurrentes que podrías haber ignorado desde la app. No necesitas llamar e intentar cancelar a través del servicio al cliente. Los clientes de Rocket Money ahorran en promedio $720 al año. Así que aprovecha la sensación del nuevo año y toma el control de tus finanzas hoy. Ve a rocketmoney.com, detective de casos fríos, y comienza gratis. Keith Hunter Jesperson, mejor conocido como el asesino de la cara feliz. Keith Hunter Jesperson es un asesino en serie canadiense-americano que se llevó la vida de al menos 8 mujeres en la década de 1990, aunque ha confesado el asesinato de hasta 185 personas. Como camionero, se veía a Jesperson conduciendo por todo Estados Unidos, a menudo apuntando a mujeres vulnerables como trabajadoras sexuales y adictas a las drogas. A menudo las recogía, las agredía sexualmente, las mataba y arrojaba sus cuerpos lejos de donde se les vio por última vez. El primer asesinato conocido de Jesperson ocurrió el 21 de enero, 1990, cerca de Portland, Oregon, cuando conoció a Tanuja Bennett, de 23 años, en un bar y la invitó a su casa. En algún momento de la noche, la pareja tuvo una discusión y Jesperson golpeó y estranguló hasta la muerte a la joven. Más tarde se deshizo de su cuerpo colocándola en su vehículo y llevándola al borde de la ciudad, arrojando los restos por un terraplén. Luego se deshizo de sus pertenencias, un bolso y un Walkman, arrojándolos a un río aún más lejos de la ciudad. Durante los siguientes meses, Jesperson se cobraría la vida de 3 mujeres más, todas las cuales fueron violadas y estranguladas. En agosto, mató a una mujer aún no identificada que pudo haber usado el nombre de Claudia en Blythe, California. En septiembre, asesinó a Cynthia Lynn Rose en Turlock, California, y en noviembre se cobró la vida de Lori Ann Pentland, una nativa de Oregon. Jesperson siguió asesinando en 93 y 94. Asesinó a Patricia Schippel en junio de 1993 en Santana, California. Ella había permanecido sin identificar hasta 2022 con Jesperson, afirmando que se hacía llamar Carla o Cindy. En 1994 se encontró a otra Jane Doe en Crestview, Florida. Se creía que su nombre era Suzanne, aunque no fue identificada formalmente hasta 2023, cuando se reveló que era Suzanne Killenberg. No fue hasta 1995 que Jesperson fue arrestado. El 30 de marzo, fue detenido por el asesinato de Julie Winningham, su novia, habiendo sido entrevistado por los investigadores solo una semana antes.
No pasó mucho tiempo antes de que confesara el crimen. Algunos informes afirman que intentó suicidarse 2 veces antes de entregarse, con la esperanza de que le concedieran cierta clemencia, cuando finalmente fue condenado. En custodia, Jesperson comenzó a revelar los detalles de los asesinatos, algo en lo que parecía deleitarse. Aunque afirmó haber matado a muchas mujeres, hasta 185 se retractó de la mayoría de sus confesiones. Poco antes de ser arrestado, escribió a su hermano y admitió 8 asesinatos con los que luego sería acusado. Esto provocó que las fuerzas del orden en varios estados reabrieran casos sin resolver que sospechaban que podrían estar vinculados a Jesperson. Pronto se descubrió que Jesperson había sido bastante jactancioso sobre su carrera criminal incluso antes de ser atrapado. Desde que asesinó a Tanuja Bennett, había estado dejando mensajes crípticos, afirmando estar involucrado en los asesinatos. En una ocasión, en la pared de un baño, en una terminal de autobuses Greyhound, en Montana, escribió, cito, «La golpeé hasta matarla, la violé y me encantó. Sí, estoy enfermo, pero también me divierto». Aterradora, añadió una cara feliz al final del mensaje. Las extrañas escrituras, sin embargo, no captaron la atención de la policía o los medios de la manera que Jesperson esperaba, por lo que comenzó a enviar confesiones a periódicos y departamentos de policía en todo el país. Siempre firmaba sus cartas con una cara feliz, lo que llevó a que se le apodara el asesino de la cara feliz. Jesperson fue hallado culpable de asesinato de 8 mujeres, recibiendo 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente tiene 68 años y está encarcelado en la penitenciaría del estado de Oregon. Stephen Cook Jr., Alex Bennett y Grant Lewis Haiti, Louise Bernard Sikowski, conocieron a Stephen Cook Jr. poco después de graduarse de la escuela secundaria a principios de los años 90. Una noche, mientras jugaban al billar, se encontraron y comenzó un romance vertiginoso poco después. Solo meses después de que comenzaron a salir, se mudaron juntos, estableciéndose en Dundalk, Maryland. A principios del 2000, Haiti, ahora de 24 años, trabajaba a tiempo parcial como recepcionista para una compañía de seguros. Cook trabajaba a tiempo parcial en el departamento de plomería de Lowe's. Sin embargo, el 20 de abril, las vidas de Haiti y su novio cambiaron para siempre cuando Cook llegó a casa del trabajo y encontró a la joven de 24 años muerta. Tras hallar su cuerpo, contactó a los servicios de emergencia. Los primeros oficiales en la escena descubrieron a Cook acostado en el suelo, llorando, con Haiti en sus brazos. Informes posteriores mostraron que la joven había sido estrangulada hasta la muerte y le habían cortado la garganta. Pronto se inició una investigación sobre la muerte de Haiti, pero los detectives se sorprendieron con la escena del crimen, que parecía no tener sentido. Un sargento de policía ahora retirado, Alan Meyer, recordó que la sala de estar no contenía muebles y que en toda la casa los cajones habían sido abiertos como si se quisiera dar la ilusión de que la casa había sido saqueada cuando en realidad no faltaba nada. Añadió, a pesar de que la caja de joyas estaba abierta, todas las joyas aún estaban allí. No había señales de entrada forzada y la alarma de la casa había sido desactivada. Sin embargo, según los investigadores, la pista más extraña de todas fue algo que se había escrito en una pared sobre la cabeza de Haiti. El número 1 estaba escrito en la pared con lápiz labial, como si quisiera insinuar que había un asesino en serie suelto que planeaba quitar la vida de muchas más víctimas. Al hablar con el novio de Haiti, los investigadores descubrieron que Cook había recogido a Haiti de su lugar de trabajo alrededor de las 5 de la tarde del 20 de abril. Llegaron a casa alrededor de las 5:30. Pero Haiti necesitaba usar el baño y Cook tenía una larga lista de recados que necesitaba hacer, así que decidió irse sin ella. Según un detective del caso, Cook, citando, cambió su aceite, se cortó el pelo, fue a Home Depot, arregló la plomería de su hermana, pasó por el túnel y luego volvió a casa. A donde sea que Cook fuera, obtenía un recibo por ir, o el lugar al que iba tenía video. Cook proporcionó pistas a los investigadores, afirmando que en las semanas previas al asesinato de Haiti, un extraño llegó a la puerta y habló de formar un programa de vigilancia de vecindario. Esto inquietó a la joven de 24 años, que estaba sola en casa y no reconocía al hombre. Ella lo describió a Cook, quien pasó la descripción a la policía. También observó supuestas marcas de rasguños alrededor de la cerradura de la puerta trasera, como si alguien intentó forzar la cerradura del sótano antes del asesinato. La policía arrestó a un carnicero local, colega de la hermana de Cook, pero pronto fue liberado.
Cook también exaltó su relación con Heidi ante las autoridades. Afirmó que estaban en un gran lugar y que planeaban casarse en Las Vegas, pero los detectives cautelosos pronto encontraron un posible motivo para el crimen: las pólizas de seguro. La de Cook costaba $900,000. La de Heidi valía $700,000. Aunque las fuerzas del orden encontraron esto sospechoso, no tenían pruebas físicas que vincularan a Cook con la muerte de Heidi, y finalmente el caso se enfrió. Pasaron 11 años antes de que se reabriera el caso de Heidi. Para entonces, Cook se había casado, tenía un hijo y trabajaba para el gobierno en asuntos de veteranos. En el momento de la investigación original se habían tomado recortes de uñas de Heidi. Los resultados de entonces mostraron que debajo de sus uñas había ácido desoxirribonucleico masculino, y en 2011 la muestra de ácido desoxirribonucleico se pasó por la base de datos nacional y volvió con una coincidencia: Alexander Bennett. Bennett vivió en Baltimore cerca del tiempo del asesinato por un mes aproximadamente. Cuando los investigadores lo confrontaron, negó estar involucrado. Aseguró que su amigo, Grant Lewis, puede respaldarlo. Sin embargo, cuando encontraron a Lewis, rápidamente confesó que Bennett había admitido haber asesinado a alguien en Baltimore después de emborracharse una noche. Poco después de esta confesión, Bennett fue arrestado y deportado a Baltimore. Más tarde, arregló un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Pronto se reveló que Lewis y Bennett estaban buscando recaudar dinero para abrir su propio club nocturno. Para intentar reunir otros fondos, decidieron estafar a personas en línea haciéndose pasar por sicarios. Según Lewis, sin embargo, Bennett decidió matar de verdad cuando Stephen Cook Jr. le prometió $60,000 si mataba a su novia. Bennett le dijo a la corte que tomó la vida del joven de 24 años y luego intentó limpiar cualquier evidencia de la escena y la escenificó para hacerla parecer un robo. También afirmó que le cortó el cuello para asegurarse de que estaba muerta y admitió que había escrito el número 1 en la pared para despistar a los investigadores. En este momento, la fiscalía solo tenía pruebas circunstanciales contra Cook. La policía nunca había revisado su computadora, usada para comunicarse con Lewis y Bennett. Mientras estaba en prisión esperando el juicio, Cook se incriminó aún más, cuando intentó contratar a un compañero de prisión para intimidar o matar a Lewis. Aunque Cook negó estar involucrado en la muerte de Heidi en su juicio de 2015, un jurado lo encontró culpable. Fue condenado por asesinato en primer grado, intimidación de testigos e intento de asesinato, y fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, más otros 30 años. Bennett y Lewis recibieron cadena perpetua tras ser hallados culpables de asesinato en primer grado. El juez calificó el caso como uno de los crímenes más fríos, desalmados, manipuladores y despreciables que jamás había visto. Cook actualmente tiene 52 años y todavía está en prisión. Ha mantenido su inocencia desde su condena y ha intentado apelarla infructuosamente en varias ocasiones. Heriberto Seda. Nacido el 31 de julio de 1967 en la ciudad de Nueva York, Heriberto Seda crecería para convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos y aterradores de Nueva York. Responsable de la muerte de 3 personas y de herir a otras 5, se le conoció como el asesino del Zodiaco de Nueva York por la serie de extrañas y crípticas cartas que escribió a la policía mientras estaba activo entre el 8 de marzo de 1990 y el 2 de octubre de 1993. Seda atacó a personas al azar en toda la ciudad de Nueva York, operando en ciclos de 21 días. Se llamó a sí mismo el Zodiaco y más tarde admitiría ser un admirador del asesino del Zodiaco de la década de 1960 y vivió a la altura de su nombre escribiendo cartas llenas de acertijos y cifras que utilizó para burlarse de la policía y los medios de comunicación. El 31 de mayo de 1990, cuando la policía respondió al tiroteo de un anciano, descubrieron una carta dejada por el Zodiaco de Nueva York. El oficial al mando en la escena, el detective Michael Carabollo, declaró: "Esta nota estaba allí, esta críptica. Nota alarmante. Hay un círculo arriba con 3 símbolos. La nota en parte decía: este es el Zodiaco. Los 12 signos morirán cuando se vean los cinturones en el cielo". Los investigadores enviaron la nota para ser examinada por la policía de San Francisco, quienes se ocuparon del Zodiac original. En ese momento, las fuerzas del orden no tenían idea de con qué o con quién estaban tratando. Para ese momento, el asesino del Zodiac llevaba años inactivo. ¿Había regresado o era simplemente una imitación del asesino de los años 60?
No había pistas en la carta, ni huellas dactilares, ni evidencia de rastreo, y no se dejó nada en la escena del crimen. El culpable había utilizado una pistola Zip improvisada e intrazable. 18 días después del tiroteo, los investigadores recuperaron otra nota. Había sido enviada por correo a un reportero del New York Post, que la entregó a la policía. La letra coincidía con la de la carta inicial, y el escritor volvía a afirmar ser el Zodíaco. También señalaron que no se encontrarían estrías en la bala. Esto reforzó la legitimidad de las cartas, ya que los investigadores sabían que solo el verdadero tirador tendría esta información. Pronto las autoridades se dieron cuenta de que el tiroteo al anciano en realidad era el tercero llevado a cabo por este perpetrador. Mario Orozco había sido disparado el 8 de marzo y 29 de marzo, y Germán Montenegro había sido disparado el 29 de marzo. Las víctimas de los dos primeros ataques sobrevivieron, pero el anciano, Joseph Pross, murió semanas después en el hospital. El detective Michael Carabollo recordó: entonces nos dimos cuenta de que sus dibujos en la porción de pastel coincidían con los 3 signos astrológicos correctos de las 3 primeras víctimas. Orozco, Montenegro, Proche. Tenía el Tauro, tenía el Escorpio, tenía el Géminis. Estaba 3 de 3. Se buscó huellas dactilares en la nueva nota sin éxito. Mientras tanto, los investigadores en San Francisco informaron al Departamento de Policía de Nueva York que estaban lidiando con un imitador. La caligrafía y el contenido de las cartas más recientes no coincidían con las de 2 décadas atrás. Los investigadores sabían que necesitaban pensar fuera de la caja y comenzaron a explorar lo oculto y la astrología. Pronto comprendieron que el asesino operaba en ciclos de 21 días y que el 8 de marzo y 29 de marzo y el 29 de marzo habían estado visibles constelaciones específicas en el cielo. Poco después, descubrieron que probablemente el 21 de junio sería la próxima vez que el atacante atacaría, ya que 3 constelaciones volverían a ser visibles. Aunque se formó un equipo para vigilar al Zodíaco de Nueva York, en Brooklyn y Queens, las áreas de la ciudad donde había atacado anteriormente, el 21 de julio llegó y pasó sin incidentes, hasta que llegó una llamada de los oficiales en Central Park, quienes reportaron un tiroteo. Larry Parham, un cáncer, fue baleado pero sobrevivió. Después, se formó un grupo de trabajo, pero el Zodíaco se quedó en silencio y el grupo se disolvió. En 1994, completamente de la nada, el perpetrador envió una carta a un periódico asumiendo la responsabilidad de los ataques a varias personas. Patricia Fonte, quien murió después de recibir 2 disparos y ser apuñalada más de 100 veces el 10 de agosto de 1992. Jim Weber, atacado el 4 de junio de 1993, pero sobrevivió. John Diacone, quien fue disparado y asesinado el 20 de julio de 1993, y Diane Ballard, quien sobrevivió a un disparo en el cuello el 2 de octubre de 1993. El Zodíaco también se refirió a una quinta víctima, atacada el 11 de junio de 1994, pero nunca ha sido localizada. Aunque la escritura a mano y la información de la víctima indicaban que el autor de la carta era la misma persona de 1990, los investigadores se sorprendieron de que el contenido de la carta fuera diferente. Desaparecieron los signos de pi con los símbolos del Zodíaco. Habían sido reemplazados por banderas dibujadas a mano y otros cifrados, que pronto fueron descompuestos con la ayuda de un veterano de la criptografía y la inteligencia de señales de la Segunda Guerra Mundial. El código se reveló para leer. Este es el Zodíaco hablando: yo tengo el control. Habrá más. Atentamente. Se formó un segundo grupo de trabajo y se extrajo una impresión parcial de una carta antigua del Zodíaco. A pesar de probarlo contra 4.500 personas, no se encontraron coincidencias. Poco después, el grupo de trabajo fue disuelto una vez más. Posteriormente, en junio de 1996, la identidad del Zodíaco de Nueva York fue revelada cuando el detective Joseph Herbert, supervisor del grupo de trabajo, intervino en una situación de confrontación. Un hombre llamado Eddie había disparado a su media hermana y ahora estaba en un enfrentamiento con la policía, pero Herbert logró calmarlo con éxito. Sin embargo, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando le entregaron la declaración escrita de Eddie sobre los eventos de ese día. Recordó: realmente tuve una reacción física. Mi presión arterial bajó como 40-50 puntos. Sabía que era la letra de todas las cartas que estudié durante los últimos 2 años trabajando en el caso Zodiac. Heriberto Eddie Seder era un desempleado de 26 años que abandonó la escuela secundaria en Brooklyn.
Se informó que había sido un buen estudiante hasta que fue expulsado por llevar un arma a la escuela y negarse a asistir a las sesiones de consejería obligatorias que le permitirían regresar. Aunque no tenía un trabajo, mantenía a su madre y hermana robando de teléfonos públicos y máquinas expendedoras. Se informó que Cedar estaba obsesionado con el bien y el mal y disfrutaba discutiendo la Biblia, pero se sabía que era mental y físicamente abusivo con su media hermana Gladys, quien era una adolescente en ese momento. Durante la situación de enfrentamiento, Cedar sacó una pistola y comenzó a amenazar a Gladys y a su novio. Gladys intentó escapar por la puerta principal mientras él se escondía en la habitación. Cedar le disparó en las nalgas, pero ella pudo llegar a la casa del vecino de al lado, donde llamó a la policía. Cedar inicialmente negó ser el Zodiaco de Nueva York, pero pronto confesó. Fue condenado a cadena perpetua por matar a 3 personas e intentar matar a 5 más. Las pruebas utilizadas para condenarlo incluyeron análisis de escritura, huellas dactilares, evidencia de marcas de herramientas y ácido desoxirribonucleico que se descubrió en uno de los sellos que utilizó para enviar una carta a los investigadores. Cedar no será elegible para libertad condicional hasta que cumpla 264 años. En 2004 le dijo a la revista New York que en realidad no sabía nada sobre astrología y afirmó que su número de víctimas habría sido mayor si hubiera usado un arma más potente. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y reacciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.